compañero muy, muy de nuestro corazón. Admiro mucho el trabajo de Eduardo por su análisis cuidadoso, meticuloso, juicioso y también porque a la vez José, un gran integra una amigo. capacidad de poder ver, de poder aplicar la información. Como ingeniero tiene la capacidad de coger la información y decir, ¿y eso cómo se mastica y cómo resuelve situaciones? Eduardo, bienvenido para tratar este tema de cómo hacer los sueños realidad con la poderosa conjunción Saturno-Neptuno. Buen día, Martín. Qué honor estar aquí compartiendo este escenario contigo. Gracias por el espacio. Y realmente la conjunción Saturno-Neptuno es algo que me parece que es de los eventos más trascendentales que vamos a vivir y que hemos vivido en los últimos tiempos. Ahora vamos a ver cómo todo apunta a que esa es la clave para poder vislumbrar qué es lo que nos espera en los próximos años. Pues Gracias. Eduardo, vamos a escucharte porque tú eres el invitado, tus análisis son muy buenos, además tienes una especialidad en el análisis de la astrología hacia la parte económica. Las personas que quieran aprender astrología aplicada al mundo de la economía, pues Eduardo es una de las personas que puedo recomendar de manera confiable porque es un muy buen astrólogo hace la sincronía de los movimientos matemáticos con la aplicación a lo concreto, a lo real. Bueno, Eduardo, somos todo oídos para escucharte y aprender de Gracias, ti. Martín. Un honor. Vamos a ver, a compartir la presentación. Me dices si la estás viendo. Voy a ponerla ya en completo. Sí, señor, ya la estamos viendo. Además, hace unas presentaciones muy bonitas, muy didácticas. Qué bueno, Ver, Eduardo, gracias. un honor, un honor. Gracias a ti por compartir este espacio. Y vamos a ver, voy a poner aquí. ¿Me confirma si la estás viendo completa? Sí, la estamos viendo completa. La pantalla está, ahora sí la ¿Dividida? estamos completa. Ahora nuevamente se volvió pequeñita. Si le activas el botón de ampliar, como lo hiciste al comienzo, A ver, otra vez creo que va. ahí ya se ve completa, Eduardo. Aquí Sí, ahí se está viendo completa. Si alguna cosa te aviso. y aquí. Por ahora se está viendo completa. Si en algún momento cambia, yo te aviso, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Entonces, les contaba que la conjunción Saturno-Neptuno es algo trascendente para estos días. ¿Por qué? Porque es una conjunción, primero, que se da cada 35 años, o sea, que marca un largo periodo de tiempo. Segundo, Neptuno está entrando al signo de Aries y eso lo hace cada 165 años. Entonces, va a marcar otro inicio muy grande. Ellos dos están saliendo de Piscis, que dice, esto es el final de un ciclo, y entrando a Aries, que dice, estamos comenzando algo y eso que comienza es algo grande, porque 165 años es un largo periodo para la humanidad. Y además está bien acompañado de hechos como que el nodo norte está transitando por ese mismo punto donde se está dando la conjunción en este momento. Venus Star Point, que va a ocurrir seguido de la primavera, a 2 grados de Aries, ocurre en el mismo punto. Y la conjunción se realiza en el punto vértex, en el cero de Aries, que es a donde comienza el zodiaco, donde hay un nuevo inicio. O sea, es un reseteo, es un renacimiento al mismo tiempo. Esto nos puede dar una gran esperanza y más con la interpretación que tiene André Barbau de esta conjunción. Dice que Neptuno tiene que ver con el movimiento de masas, con las corrientes de rebelión, revoluciones. De hecho, esta conjunción Neptuno-Saturno y la entrada también de Neptuno-Aries tiene que ver con la independencia de Estados Unidos y con la independencia de muchos países de América Latina, entre otros. Colombia tiene la conjunción Neptuno-Saturno en su carta natal. Luego es un periodo de agitación social, sí es cierto, de cambios significativos y de grandes eventos y de movimientos sociales que involucran el colectivo. Y lo estamos viendo cómo nos aproximamos a que se cierra esa conjunción y en 2, 3 semanas del periodo de Trump, lo que estábamos hablando antes de comenzar, hay el tema del canal de Panamá, de Groenlandia, de que le hace la guerra comercial a México y a Canadá, a Europa,
la amenaza que va a reconstruir y a tomarse Gaza y a desplazar a todos de allá. Bueno, todo, todo el mundo vuelto un Neptuno, una confusión de qué es lo que va a pasar. Vamos a tratar de dilucidar de qué ha pasado en el pasado para aprender de la historia, porque los ciclos se repiten, obviamente, que no igual, porque las configuraciones van a estar variando. Una de las cosas que se está repitiendo de estos ciclos es que la configuración es muy similar a lo que había antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, con la diferencia de que la figura que se forma en el cielo es un pequeño trígono, pero el vértex, es decir, la punta del trígono isósceles, en este caso es Neptuno en lugar de Plutón, lo cual nos trae una esperanza porque dice, bueno, Neptuno es más la compasión universal, el amor, la parte de pensar en los otros y involucra toda la masa, todo el colectivo, sí, es cierto, pero no es Plutón, que Plutón es la destrucción, que Plutón es muerte y renacimiento en una crisis, es el infierno que vivimos cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ahí hay una pequeña, una gran esperanza, diría yo. André Barbado, que se había equivocado en diagnosticar qué pasaba con esta configuración antes de la Segunda Guerra Mundial, dijo que no iba a haber guerra y al final sí hubo, pero bueno, después tuvo su aprendizaje, trabajó con los transpersonales y siguió viéndolo. Y al final, bueno, en uno de sus últimos libros dice que este es un periodo maravilloso para la humanidad, que es una gran oportunidad. Bueno, entonces, quisiera alinearme con esta parte, pero hay unas letras pequeñas en ese contrato que hay que aprender y tener en cuenta para bien salir adelante con esta conjunción. Por eso la he querido nombrar cómo hacer realidad nuestros sueños, el arte de manifestar nuestros sueños. ¿Por qué el arte de manifestar nuestros sueños? Porque los sueños tienen que ver con Neptuno. Y la manifestación y volver las cosas realidad tienen que ver con Saturno. Luego, esta conjunción lo que nos trae en el fondo, si la manejamos bien, es que podamos concretar nuestros sueños en el mundo material, en el 3D, en la realidad. Una cosa, Eduardo, y es que una de las funciones de Neptuno como planeta transpersonal junto a Urano y a Plutón es desestructurar. Entonces, lo primero que vemos es que se desestructura, ¿no? Se desestructura Saturno, el orden establecido, conocido. Y si nosotros no desestructuramos nuestro sistema de creencias, pues ¿cómo vamos a manifestar nuestros sueños? Entonces, eso que está pasando afuera, que nos dicen, uy, se nos desbarató el planeta, ahora sí, mejor dicho, quedó patas arriba, pues es parte del proceso que podemos tomar para nosotros decir, bueno, en mi carta, ¿dónde ocurre eso? ¿Y dónde necesito deshacer y desestructurar ciertos impedimentos, creencias, formas de ver la vida y situaciones? Porque si no, no voy a poder manifestar. Y la idea es poder, como dices tú, la combinación Saturno-Neptuno es manifestar en la materia, Neptuno ese ideal de los sueños en esta realidad. Y para eso necesitamos deshacer, Neptuno en Aries, Saturno en Aries, ciertas posturas. Si no hemos podido lograr algo es porque hay algo que no estamos haciendo o no lo estamos viendo. Entonces hay que revisarnos. Neptuno también es sanarnos, sanar nuestras rigideces y nuestra memoria, Saturno, para darle espacio a otras posibilidades. Metí la cuchara ahí, maestro, sigue tú, perdón. No, está excelente que sea una conversación, no que esté hablando todo el tiempo solo. Retomando tus palabras, sí, de acuerdo, la clave está en ese cambio de creencias, porque esas creencias son las que van a manifestar en la realidad los sueños o las pesadillas, de acuerdo con lo que creamos. No lo que queremos, sino lo que realmente concuerda con nuestras creencias. El trabajo de las creencias ahí es fundamental, más porque el tema viene, estos dos planetas vienen de Pisces, están saliendo de Pisces, el nodo está también saliendo de Pisces, entonces dice, bueno, hay como un lavado, un detox de las creencias que pueden ser limitantes, de la manera de ver el mundo. Y Neptuno tiene mucho, y Pisces tiene mucho que ver con el propósito, el sentido de la vida.
Y no es el sentido que nuestro ego le quiera dar, es el sentido de algo más grande que la vida quiere experimentar en nosotros, porque ese Neptuno nos va a permitir conectarnos con la fuente para ver por dónde es el camino, por dónde podemos, a qué estamos llamados a hacer, para qué somos buenos. El tema ahí es que esto se va a dar en Aries, entonces el ego va a embarcar nuestras ganas de controlar con el Saturno, de entrar en guerra, van a estar muy fuertes. Y de hecho, pues lo estamos viendo en la imagen de Trump, que se vuelve tal vez muy fuerte esta parte ariana, ¿no? A propósito, ah, Trump, a pesar de Géminis, tiene Sol y su Sol se vuelve en astrología, en dracónica, Aries, Mercurio también. Entonces ahí se ve ese tema de salir a pelearnos. Entonces con el Saturno en Aries es, escoge tus batallas. No podemos irnos a pelear contra el resto del mundo. Y con Neptuno, haz un detox de las creencias que no te permiten salir adelante alineado con tus propósitos. Es ese alineamiento, ¿no? Me alineo mis deseos, mis propósitos con el universo y puedo sincronizar ese, esa parte lógica, matemática, racional que tengo, Saturno, con esa parte espiritual, holística, de conexión con lo trascendental, con el misterio del alma, con el propósito del alma y juntarlo. Entonces es manejar las creencias que tengamos para que estén alineadas en ese sentido. Estudiamos un poquito más a profundidad de qué van estas dos energías cuando se encuentran, la energía de Saturno con la energía de Neptuno. Para estudiarlo en la historia, podemos ver que cada vez que hay un ciclo de estos grandes trascendentes, hay unos fenómenos de sincronicidad, es decir, que ocurren simultáneamente con la conjunción o con el ciclo planetario, eventos de la naturaleza de Saturno y de Neptuno. Se van a manifestar en cada fase de ese ciclo esos eventos, como por ejemplo, Saturno, las rigideces, los límites, los muros. Neptuno, la disolución. Se encuentran por allá en 1989 y ¿qué pasa? Se disuelve el muro de Berlín. Ese Mm. es un fenómeno sincrónico. Cada vez que se presente, vienen ese tipo de fenómenos. Ahorita está Saturno con Neptuno. Queremos ponerle límites, muros, frenos a Neptuno, a la inmigración, a las masas, a contener las masas. Ese es el sincronismo, ¿no? O Saturno, leyes, límites, controlar. Neptuno, el tráfico marítimo. Ahí viene otra vez cada vez que se sintonicen en una fase, sea de conjunción, cuadratura o posición, se dan esos eventos sincrónicos. Y al mismo tiempo, cuando ellos se sintonicen en cada una de las fases, hay eventos diacrónicos, que son una continuidad de lo que pasó en el anterior ciclo. Entonces es como si estuvieran viendo una serie de Netflix, se acaba la serie y empieza una nueva temporada con los mismos personajes, solo que va a haber eventos diferentes a lo que sucedieron en la temporada anterior. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a ver en la historia sucesos diacrónicos con el tema de Saturno-Neptuno, un buen ejemplo que lo manifiesta bien en su libro El Gran Desengaño, Vicente Casalla, es la parte de Rusia. Por ejemplo, en 1917 hubo la Revolución Rusa. En 1930 empieza la dictadura de Stalin. Todos esos eventos tienen que ver con conjunciones de Saturno y Neptuno. 1953 muere Stalin. Entonces es como en una sube y en otra sale. Ah, En el 89 se cae el muro de Berlín y después se disuelve, se desmembra la antigua Unión Soviética y comienza la Rusia que conocemos. Luego, esta conjunción, en esta ocasión, en los sucesos diacrónicos, se espera que sea una crisis para el mandatario de turno que esté en Rusia.
Vamos a ver cómo se manifiesta. ¿Cuándo puede ser? Pues ellos dos se van a acercar, Saturno y Neptuno, bastante a mediados de año. No se tocan totalmente, pero van a estar de hecho ya están trabajando desde el año pasado y ahí van a estar en una intensidad máxima. Pero la fuerte va a ser en el 2026 la conjunción partir-partir. Sí, Luego, esto, en dime. la carta de Putin, él nace con la conjunción Saturno-Neptuno en Libra, y ahora que viene Saturno-Neptuno en Aries, pues le va a hacer oposición. Ahí va a tener su tema, o sea, lo que tú dices, además es sincrónico, y eso es muy interesante ver esa sincronía en lo que está pasando. Yo soy muy partidario de ver los eventos del cielo en la sincronía de las vidas de las comunidades o las personas, porque ahí es donde justamente lo que tú estás diciendo, se puede aplicar la información para disolver lo que no sirve y para empoderar lo que sirve. Y quería acotarte algo. Una posición saturnina también es una posición muy defensiva, ¿no? Entonces voy a atacar a todo el mundo para defenderme porque lo que hay es Al, miedo, miedo a al dejar final es miedo, sí. miedo. Pero Neptuno es un planeta transpersonal y deshace a Saturno, que es el miedo a la supervivencia. Miedo a no tener dinero, miedo a morir de hambre, miedo a que nos invadan el territorio. Pero Neptuno, como planeta transpersonal, opera subrepticiamente y va deshaciendo. Entonces la respuesta reactiva de saquen a todos los inmigrantes o hay que ocuparse de todo el planeta Tierra, llega un momento donde eso se sale de las manos. No es la solución. Y hay que encontrar unas maneras humanitarias que habrá que trabajar, que yo creo que eso vendrá con el trígono Plutón-Urano que se está planteando de darle una salida. Pero en nuestra vida personal también es mirar esas rigideces, dónde tenemos esas rigideces para ablandarlas. Y si no, la Sí. vida se va a encargar de mostrárnoslas. Sí, y también otra esperanza es que más adelante se desarma la cuadratura Saturno-Júpiter y Júpiter avanza hacia Cáncer y le hace trígono a ellos. Le va a hacer ¿Cuándo trígono. es esa, en qué fecha más o menos ocurre, Eduardo? El trígono va a ser, no alcanza a ser este año, es el año entrante que Júpiter entre a Leo y ya le hace a Neptuno y a Saturno. Eh, por otro lado, durante estas conjunciones de Saturno con Neptuno han surgido ideales que se intensifican, se vuelven como un balón así de Neptuno, de gas, y nos venden un paraíso, pero utópico, ¿no? Un paraíso por allá de unicornios, y el peligro es que entremos ahí y creamos en ese paraíso, o que distorsionan y hacen ver al malvado que no es el malvado realmente. El malvado está con el cordero, con el lobo con piel de cordero. En este momento que tocabas el tema de los migrantes que van a trabajar, no todos son criminales, pero son tratados como criminales y como si fuesen los malos. Realmente las bandas criminales que están organizadas, hasta ahora no se ha visto que haya una persecución, ¿no? Es esa, cómo se distorsiona un poco las cosas. Y hay una utopía y hay expectativas sociales grandísimas. De hecho, pues esta conjunción tiene que ver con el comunismo, como el comunismo cuando nació con el proyecto de Engels de Marx, del Manifiesto Comunista, eran unas ideas que escritas en el papel estaban súper interesantes, donde le daba la idea a los campesinos que podían liberarse, eh, tener una mejor vida y esa igualdad. Pero después, mira lo que viene. Stalin, todas las persecuciones, toda la parte atroz, como hubo esa concentración de poder y todos los problemas que se vinieron. Entonces es caer en una utopía, en un engaño que después es muy difícil de salir, es como una arena movediza. Ese es como el gran problema que puede darse, el gran desengaño, como dice Vicente Casaña. A propósito, le pregunté hace poco tuve oportunidad de hablar con Vicente Casaña y le dije, bueno, ¿qué opinas respecto a la conjunción de Saturno-Neptuno y cómo puede terminar este tema en Rusia? Dice, puede tener muchas salidas y sí, la astrología tiene sus limitaciones en el sentido que podemos predecir que va a haber una crisis, pero no podemos predecir exactamente qué sucede, si eh, muere el mandatario o le hace un atentado o algo.
solo que el evento sincrónico nos va a decir que entre el 2025 y el 2026 se avecina una crisis en ese sentido. Mira, hay un detalle de la conjunción Saturno-Neptuno que también André Barbeau señala, y es que el manifiesto del Partido Comunista, publicado por Carlos Marx, que es la teoría, ese es Neptuno, ¿no? El ideal. Neptuno siempre habla del amor, del compartir, de los necesitados, de la gente que necesita, que fue marginada y que el Estado o las leyes o las normas son los excluidos, Neptuno. Entonces, el ideal de Neptuno de incluirlos fue publicado el 21 de febrero de 1848. Tú levantas la carta y está la conjunción Saturno-Neptuno. Entonces, es Qué interesante. casualidad. Me parece muy interesante y sabio lo que menciona. Dice, no todo ese ideal tan bonito se puede concretar. Y eso es para el señor del norte también. Todo eso tan, vamos a ser la potencia más grande del mundo. Oiga, ¿eso sí es real o es un cuento fantasioso, sin pies ni cabeza? Porque Neptuno deshace, los transpersonales desestructuran y generan caos. Y la sabiduría que se ha trabajado por parte de los sabios de la antigüedad es que en el caos hay que tener un centro para crear una nueva forma, pero si el centro es el ego o la exclusión, que eso es muy saturnino, pues no vamos a crear una nueva sociedad más incluyente y justa, sino multiplicidad de problemas. Y ahí entra Saturno, como lo señalas tú, a largo plazo. Si eso lo traemos a nuestra vida, la solución de Neptuno es sanar también, Ujú. pues vamos a tener que tener también ni negatividad ni exceso de, uy, ya, mejor dicho, llegaron los extraterrestres y nos salvaron. Tenemos que tener polo a tierra, pero también una visión de positividad, de sueños y de realidad para poder ir tejiendo a Saturno, un nuevo Saturno-Neptuno, y no una cosa desproporcionada que nos genere es porque Saturno también lo que hace es que nos limita, dice, la consecuencia de tus actos es, míralo, estás limitado. Y es la policía del cosmos que viene, tenemos que estar listos para rendir cuentas. Cuando nos paran en la carretera la policía y dice, ¿dónde está tu licencia? ¿O ¿dónde está el mantenimiento del carro? Las cosas de emergencia, el botiquín, todo. Sí, está en regla, pase el siguiente. Pero ahorita pues viene la policía del cosmos a decirle a todos los gobernantes, bueno, ¿cómo has trabajado? De hecho, aquí hay un efecto péndulo. A veces esa conjunción se va mucho hacia el lado de Neptuno, de los sueños, de la igualdad, de toda la parte espiritual, y a otro lado se va la parte de Saturno, que es la rigidez, las leyes, la obligación del el control, el poner límites, el de encerrarnos, y hace parte de este juego, de estas conjunciones. Entonces, en esta conjunción yo la veo que se está yendo mucho hacia Saturno. De hecho, por ejemplo, la mayoría de últimas elecciones es la extrema derecha la que ha ganado. Y lo que les decía, están pasándole la cuenta a los partidos progresistas que estaban diciendo, bueno, muéstrenme los resultados, en qué han mejorado, en qué se han diferenciado de los gobiernos anteriores, cómo está en temas de corrupción, en temas de cuánto han ejecutado, de manejo del presupuesto, todo temas de Saturno. Llega la policía del cosmos a rendirles cuentas. Sí, Bien. precisamente, Eduardo, lo que estás mencionando, trayéndolo a nuestra vida personal, aplicar eso que estás diciendo, el exceso de idealización y de todo ya está resuelto y la vida fácil que han hecho muchos gobiernos progresistas, pues viene el péndulo para el otro lado y dice, ahora viene el otro extremo que es más restrictivo, más asfixiante y la gente vota con Saturno-Neptuno por esos otros extremos del otro lado y resulta que Saturno-Neptuno nos va a decir, eso tampoco es solución. Ujú. Entonces, esto nos lleva abrirnos a lo transpersonal en nuestra vida privada al ser sabio. Neptuno es el amor con sabiduría, el amor con límites. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hasta dónde va mi responsabilidad? ¿Hasta dónde puedo? ¿Y qué sacrificio necesito hacer? Pero sacrificios inteligentes. ¿De qué me desprendo para poder
ablandar mis rigideces o poder manifestar en este mundo lo que no he traído. Es una oportunidad muy interesante de crecimiento en medio de estas situaciones complejas que estamos viviendo. Te escucho, querido Eduardo. Excelente tu aporte, Martín. Y también es la invitación a que no nos quedemos ni muy hacia Neptuno ni muy hacia Saturno y que estemos con los ojos bien abiertos porque ahí están esas trampas que tiene esta conjunción de que nos van a vender un paraíso artificial, algo que no es cierto, que después se va a explotar, vamos a caer en algo que nos esclaviza, es algo como una arena movediza donde no podemos salir. He querido hacer una metáfora entre el arte de manifestar los sueños y la forma en que podemos alinear el arquetipo de Saturno, que es la parte de estructura, la parte de disciplina, la parte de ingeniero, de ver las cosas matemáticamente y tener todo bajo control, y de Neptuno, que es la espiritualidad, que es la imaginación, que es la capacidad de soñar y alinearnos con un propósito superior. Y lo veo manifestado en la obra y el trabajo de Antonio Gaudí. Es como él hace esa síntesis entre la estructura y la fantasía. Él era arquitecto, pero a la vez tenía unas habilidades de ingeniero que podía, aquí lo vemos en esta obra de la Sagrada Familia, al lado izquierdo abajo, cómo imita en esa iglesia un bosque y que las columnas no solamente son decorativas, que sean los árboles, sino también son la estructura, es la rigidez, ¿no? Es algo así. Y lo vemos bien, bien plasmado en todas sus diferentes obras, cómo hace que aplica rigurosamente esos conceptos de geometría, de matemática, de física, para dar la estabilidad a la materia, para usarla, pero a su vez tiene esa genialidad de soñar, de aplicar esa magia de Neptuno y de verla manifestada en sus obras. Un equilibrio entre lo práctico con lo espiritual. Y esa es la clave para poder salir adelante con la conjunción Saturno-Neptuno. Tengo otras fotos más del Parque Güell, que se ve esa capacidad que tenía de integrar y de alinear esas dos propuestas, ¿no? Entregar, por un lado, lo riguroso, la geometría, por otro lado, la genialidad que tiene. Y de hecho, aquí tengo en el centro la carta de Gaudí. Él tenía un aspecto armónico entre Saturno con Neptuno, lo tenía en sextil, más Ujú. encima que tiene esa triple conjunción de Saturno, Urano, Plutón, justo los que están ahorita en armonía, ¿no? Entonces, en la casa 9 esa excentricidad y la capacidad de adelantarse en su tiempo. Su momento fue criticado, pero pues ahora pues, es todo un genio. Ya se le reconoce ese trabajo tan grande que ha hecho. El otro, la otra trampa que puede haber con la conjunción de Saturno-Neptuno es que caigamos mucho en el lado neptuniano, que para ello entenderlo podemos remontarnos al retorno de Ulises a Ítaca en la Odisea, cómo se cree más grande que los dioses después de haber triunfado en la batalla y que al ofender a un hijo de Poseidón, le lanza su furia, lo hace que se pierda, que esté entre tempestades, que pierda su riqueza, que caiga en una isla donde hay una bruja que embruja a sus hombres, que tenga que atravesar el mar donde están los cantos de las sirenas que lo llevan a distraerse y no permitir que se vaya en la buena dirección. Luego, el mm, punto a vigilar en este es que no caigamos en el canto de sirenas, que los proyectos que tengamos sean realistas. Y aquí habría que ver en dónde cae la conjunción Saturno-Neptuno en nuestra carta, en qué casa está. Como lo decías en un principio, ahí la clave para ver en dónde podemos estar cayendo en esos engaños o dónde podemos hacer ese cambio de creencias y renacer para utilizar todo nuestro potencial para comenzar una nueva realidad que nos va a permitir volver esos sueños que tenemos, una manifestación concreta.
Entonces, ese Neptuno puede ser la búsqueda de ideales, de sueños que pueden culminar en desengaños si no somos lo suficientemente Saturno, realistas. Cuando se ha dado esta conjunción, de hecho, han habido fenómenos como la búsqueda del dorado, ¿no? Esas quimeras que hicieron que los exploradores se perdieran y que nunca los encontraran. Pues no, al momento, hasta el momento no se ha encontrado ese dorado, parece ser. Algunas versiones dicen, no, está allá en la laguna de Guatavita, eh, pero hasta ahora no se ha podido encontrar. El ciclo de Saturno-Neptuno refleja pues la tensión entre esa búsqueda de ideales y la confrontación entre la realidad de poder tener los pies en la tierra. Entonces, construye tu gran edificio, pero con unas bases sólidas. Aquí tenemos las fechas en que esto se está dando, mire. Les decía que se aproximaba bastante en julio los dos planetas, sin llegar a la conjunción partir, pero la conjunción partir va a ser el 20 de febrero del próximo año, el 2026. Y luego ya pues comienzan a abrirse cada vez más. Entonces, entre julio y, y marzo del próximo año va a estar en su fuerza máxima. Y eso aunado con todos los otros planetas que tenemos alineados con Saturno y Neptuno, pues le va a dar mucha fuerza a esta conjunción. Para entenderlo podemos ver el contraste entre estos dos arquetipos. Y siendo Saturno, por ejemplo, la materia, Neptuno va a ser el espíritu. Saturno es el realismo y la concreción, Neptuno el idealismo y la ensoñación. Con Saturno le ponemos límites a la estructura y construimos un muro, Neptuno llega y hace la disolución de esos muros como lo que pasó en la caída del muro de Berlín. Con Saturno estamos llamados a incorporar esa disciplina, responsabilidad en nuestros proyectos donde tengamos un proyecto SMART que sea real, objetivo, concreto, definido en el tiempo, donde le pongamos recursos, en qué tiempo vamos a usar esos recursos. Pero con Neptuno es esa inspiración que digamos, esto está alineado con mi propósito, por aquí es que tengo que trabajar. Con Saturno le metemos el esfuerzo, con Neptuno le ponemos la fe a eso que estamos haciendo. Si logramos alinear esos dos, vamos a tener una magnífica oportunidad que no se va a volver a repetir. Y por otro lado, me llama la atención que Saturno tiene que ver con la ley y Neptuno tiene que ver con la trampa. Entonces, en este momento, a nivel geopolítico, eso lo estamos viendo muy bien porque los gobiernos que están representados por Saturno están muy caídos. Ese Neptuno ha hecho que la gente vea el engaño que hay, que realmente no se preocupan por esos dirigentes, por bien dirigir y que los gobiernos han sido de una u otra forma como infiltrados por otros intereses. Es ese momento también de alinear, ¿no? Que la ley sea una verdadera ley que defienda los intereses de las personas. Este ciclo astrológico pues representa la interacción entre esos dos arquetipos que no son fáciles de alinear. De hecho, pues Saturno y Neptuno a nivel arquetípico no se llevan bien, ¿no? Porque Cronos es el padre de, de Neptuno, de Poseidón, y se lo comió. Entonces, Saturno no permite que soñemos, que estemos alineados con los ideales, nos podemos comer. Luego, cuando empezó la guerra de los titanes, que salió liberado Poseidón, estuvo en la guerra peleando contra su padre al lado de Júpiter, de Zeus. Su trabajo fue importante porque con su tridente ayudó ahí a que ganasen la batalla. Entonces, ahí hay una lucha de poderes y la estamos viendo en este momento, ¿no? Ya el mundo a nivel geopolítico no es un mundo bipolar, ya es un mundo tripolar, ya todas las cosas tienen que ver con eh, el eje de China, el eje de Rusia, el eje de Estados Unidos. Ya Europa la dejaron de lado. Hay una cosa, Eduardo, y es que precisamente estos dos principios, Saturno, lo denso, lo concreto,
la estructura, y Neptuno, que es eso volátil, intangible, inspirador, pues combinarlos es un arte, es el señor Gaudí. Cómo esa inspiración mágica se vuelve formas. Esa es cuando hay una personalidad integrada con su ser interno. Pero cuando hay personajes borrachos de ego y de poder, como los que estamos viendo en todas partes, no importa la filiación ideológica o política, Saturno opera como miedo, miedo a que me quiten, entonces se cierra. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando Saturno se come a Neptuno. Saturno, el miedo mata los sueños. Entonces los inmigrantes son mis enemigos o los del otro partido que piensa distinto, no importa lo que piense el uno, son mis enemigos o personalmente nosotros decimos, uy, qué miedo, yo no hago eso. Pues ese Saturno, que es mantener el statu quo más rígido, se come los sueños. Ese es un peligro. Y el otro peligro sería el otro extremo donde no pasa nada, todo va a salir bien, yo no hago nada, eso el Espíritu Santo nos va a salvar. Sí, Tampoco, sí, sí. tampoco porque eso implica una combinación. Hay dos frases populares que dicen con los ojos en el cielo y los pies bien puestos en la tierra. Los Bien ojos, de conjunción Saturno-Neptuno. esa conjunción Saturno-Neptuno. Y la otra, el que dice, el que mucho abarca y quiere hacer 20 guerras y todo, poco aprieta. No, porque Saturno pide tiempo, capacidad, persistencia, constancia, preparación. Entonces, si vamos a pretender hacer 20.000 cambios a la vez, pues a ver, seamos un poquito sensatos. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, más bien enfoquémonos en, digamos, lo que más se necesita deshacer, organizar, pero también Saturno, Neptuno puede ser excluir, decir, no, eso no sale de mí, no, no hago nada con eso, o lo ignoro, o simplemente basta ya, pero el problema no se resuelve. Estamos haciendo un paliativo por encima, una cosa que no funciona y resulta que Neptuno se queda y nos sigue deshaciendo la estructura. Entonces, esto nos pida considerar la sabiduría de Saturno, la sabiduría de la experiencia, del tiempo, en vez de usar la negatividad, la sabiduría del tiempo y la inspiración de Neptuno para ir diciendo, vamos probando cómo esas obras de Gaudí para poderlas hacer, él tuvo que usar su conocimiento como arquitecto, los pesos. Allá en la catedral hay una maqueta donde está representado cómo él hizo un juego con los pesos para ver cómo podía hacer esa construcción tan bella con unos desafíos arquitectónicos muy fuertes, pero balanceado con la materia, con los pesos. Entonces, esto nos invita a ser prudentes, confiados, inspirados, pero con sentido de la realidad, con sueños, con pies en la tierra. Excelente, Martín. Totalmente de acuerdo contigo. Y otro aspecto interesante es que Cronos es el tiempo. Y Neptuno llega a diluir ese tiempo a los que estaban gobernando o los que habían conservado esos principios de estructura rígida, llega Neptuno, llega Poseidón a luchar contra eso, a disolverlos. Entonces, también es una oportunidad, ¿no? Y a nivel geopolítico se ve cómo se están disolviendo los acuerdos que se habían tenido después de la Segunda Guerra Mundial y que es el momento como de hacer otros acuerdos. Y a nivel personal, pues puede generarnos una crisis de fe, una desilusión con las cosas tradicionales que veníamos trayendo, pero también es como diluir las cosas las cosas que nos limitan, esas barreras que no nos dejan crecer y desarrollar nuestro máximo potencial y conectarnos con esa sabiduría, con con ese caos que a la vez es un orden que no comprendemos, pero que ahí hay una matemática muy avanzada, que necesitan como computadores cuánticos para poderlo entender y alinearnos con esa conexión espiritual, con ese propósito más elevado. La conjunción Saturno-Neptuno, si nos remontamos a la historia para poder entender de qué va, qué tipo de energías son las que se van a manifestar, la podemos ver desde 1345, cuando estuvo la peste negra en Europa, que se extinguió una buena parte de la población de ese momento, pero que fue una reconfiguración social y laboral muy importante. Hasta 1486, por ejemplo, que aquí vemos la imagen a la izquierda, de la Inquisición española, que se dio con una conjunción de Saturno-Neptuno en el signo de la religión, en el signo de Sagitario. Ahí comenzó.
y fue pues realmente una arena movediza, una trampa muy grande para la humanidad que causó demasiado dolor. Actos de fe, donde edictos de fe, donde hay ese matrimonio entre Saturno, la política, el gobierno y Neptuno, la religión, ¿no? Las delaciones, todo ese tipo de cosas. Creo que de las épocas más macabras que ha tenido esa conjunción es esa del 1486. También está en 1480, antecitos de esa conjunción, 1484, salió este libro que tengo aquí en el centro, Mageus Maleficarium, Martillo de las Brujas, que era un manual de cómo perseguir a las brujas con argumentos neptunianos, de teología, y fue escrito por frailes dominicos. Y después se O sea, volvió como ¿cómo la Biblia. perseguir? Ha traído hoy cómo perseguir a los inmigrantes criminalizándolos. Al día de hoy, el manual de cómo extraditar a los criminales que son los inmigrantes que van a ir a buscar trabajo y que están buscando un mejor mañana. Nueva versión. Saturno-Neptuno, más adelante, en 1773, se dio en el signo de Virgo. ¿Qué pasó ahí? La independencia de América. Vemos otra vez cómo Neptuno viene a disolver los límites de Saturno, a romper la estructura de gobierno que había en ese momento. 1809 se da en Sagitario, independencia de América. Entonces ahí se da la independencia de países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, México, Paraguay y Bolivia. Todos estos países de América Latina van a tener una resonancia muy grande en el 2025 y el 2026, dado que vuelve a haber la conjunción que tienen en sus cartas natales, así como tú decías en la carta de Putin o en la carta de Xi Jinping. La siguiente conjunción, 1917-1918, se da en Leo. Y este es al final de la Primera Guerra Mundial. Y pues ahí marca un periodo de confusión ideológica, de caída de imperios, de surgimiento de nuevas políticas. Se disolvieron mucho las fronteras que había en ese momento, especialmente en Europa. Y fue cuando también hubo el milagro de la Virgen de Guadalupe, que pues, la aparición de la Virgen a los tres pastorcitos es algo muy religioso, muy neptuniano, que también marcó un principio de fe bastante grande, ¿no? El milagro del sol. La siguiente conjunción, 1952-53. Generalmente estas conjunciones duran, el efecto dura 3 años, ¿no? Año y medio antes del partir, año y medio después del partir. Tiene un orbe de entre 10 y 15 grados. En esta conjunción del 52 se produjo la Gran Niebla de Londres. Muy curioso, la niebla, que es un fenómeno netamente neptuniano, se tomó la ciudad de Londres por la quema del carbón y eso provocó un frío muy fuerte y ahí el gobierno tuvo que tomar medidas para poder descontaminar la ciudad. Otro evento interesante en el 52-53, pues fue la Guerra Fría, donde las tensiones ideológicas, Neptuno, estaban peleando las dos corrientes, comunismo versus capitalismo, Neptuno versus Saturno. Y ahí hubo nuevas alianzas internacionales. Por eso les digo que Saturno y Neptuno es el momento en que se están tejiendo nuevas alianzas en este momento. 1989, la última que hubo. Como le comentábamos, caída del muro de Berlín y se disuelve la Unión Soviética. Ahí vienen nuevas políticas para Europa, nuevas políticas para la Unión Soviética, como ese límite que se va trazado después de la Segunda Guerra Mundial se disuelve. Hay una redefinición de fronteras, acuerdos internacionales, y luego, ¿qué nos espera ahorita para este año 2025-2026? Dado que Neptuno viene de Piscis y que se hace la conjunción con Saturno y que está ahí el nodo, que está la figura que se forma, el pequeño gran trígono, más ahí se va a formar el Venus Star Point, más que ahí van a ver los eclipses. Me dice, todo apunta hacia que lo que diga Neptuno, lo que diga Saturno va a ser muy importantes para alinear el planeta Tierra para los próximos años. Sí. Neptuno es el agua, está vinculado con los recursos naturales es- y se está hablando de
el tema del canal de Panamá como un punto álgido, ¿no? Ya está diciendo los barcos pasen, americanos pasen, la flota americana pasen sin cobrarles peaje. El canal del Suez también fue construido con una conjunción de Saturno-Neptuno. No se ha mencionado mucho, pero seguro vamos a tener noticias del canal del Suez porque el Neptuno es la navegación marítima y Saturno es la ley y el control. Luego va a haber unos controles y unas restricciones en la navegación marítima en estos 2 años. El tema de Groenlandia, porque es importante no solo por las tierras raras, sino también porque se va a crear una ruta marítima con los deshielos por ahí. Y el tema con Neptuno, el tema de toda la parte espiritual, ¿no? Y más que es Neptuno en Aries, la última vez que entró Neptuno en Aries, se crearon nuevas corrientes como el espiritismo, la sociedad teosófica, donde se exploran corrientes de Oriente y se hace un estudio comparado de las religiones, donde la gente estaba como cansada del mismo tipo de religión y vamos hacia otro tipo de religión. Luego, ahorita con Neptuno en Aries es una religión que nos permita no estar ligado a ninguna religión, que nos permita practicar nuestra espiritualidad sin afiliación y sin intermediarios, que sea una cosa que nos dé más poder personal. Y con esta configuración, con todos estos arquetipos uranianos y acuarianos, seguro que la ciencia va a entrar a darnos nuevos paradigmas, nuevos alineamientos, o utilizar la misma ciencia para avanzar en el tema de la espiritualidad, como por ejemplo utilizar la inteligencia artificial para analizar textos antiguos, para traducir textos antiguos, rescatar, traducir, hacia allá vamos. O en la meditación podemos utilizar la tecnología que nos permita saber en qué frecuencia cerebral estamos vibrando, o nuevas formas de medicina donde toda esta computación cuántica, inteligencia artificial puede hacer unos grandes diagnósticos. Todos esos son temas neptunianos que van a estar muy a la moda. Lo otro que yo veo que va a marcar el eje de los próximos años tiene que ver con el gas y con el petróleo. ¿Por qué? Eh, Porque es Neptuno y al estar ahí Saturno va a haber mucho control sobre esa parte, ¿no? De hecho, pues ya Estados Unidos envió su negociadora a Venezuela y bueno, ahí por el tema del petróleo los obliga a hacer ciertos acuerdos. Seguro que los precios del petróleo han estado bajos, pero con esta conjunción y con alineaciones que hay, el petróleo va a jugar tremendamente en la economía de los próximos 2 años. Como está en el eje Aries Libra, que es el eje del encuentro de los acuerdos, pues esto va a obligar a tener que acordar, ¿no? Al estar esta conjunción entrando en Aries, pues va a pretender ser impositiva, muy ariana, muy yogo, paso por encima del otro, Libra, pero precisamente la función de Neptuno es mostrar eso, que no se puede imponer, no se puede volver el policía del planeta, porque el planeta no va a responder, o él mismo no tiene la suficiente energía para poder hacer todo. Entonces, esto es clave de verlo en nuestra vida, de no tener excesos impositivos, pero sí entrar a mirar que estamos en una transición. Los combustibles fósiles, petróleo, gas, precisamente son Saturno-Neptuno, que nos está diciendo, bueno, ¿y cómo se hace? Porque esos combustibles también tienen, los podemos explotar, pero Saturno, seguir en las mismas, pero deshacemos la Tierra, Neptuno, la dañamos. O encontramos otras formas más sutiles, Saturno-Neptuno, de hacer y de utilizar la energía. Eso están en Aries, el fuego. ¿Cómo utilizamos la energía con medios más sutiles? Más, de hecho, hay gente que se ha inventado mover motores con agua, ni siquiera con combustibles, pero eso inventos que ya son muchos, los han comprado y los han escondido, pero ahora se van a requerir. Y lo que tú invitas, ¿no? ¿Cómo podemos usarlo a nivel personal facilitando soluciones, pero soluciones realistas, ciertas, moderadas, porque todo lo que sea aquí recalcitrante y extremista, muy impositivo ariano, probablemente no tenga una fuerza sostenible en el tiempo, que es la prueba de Saturno. Totalmente de acuerdo. Excelente. Buena aportación, Martín. Y puse aquí a Stalin porque, pues, como les decía, esa conjunción Saturno-Neptuno cada vez que se da,
algo sucede con la parte del comunismo y con Rusia. En 1918 que se dio fue cuando el zar Nicolás II y su familia fueron ejecutados. En el 1953, otra conjunción, muere Stalin y pone fin a 33 años de stalinismo. En 1989 cae el muro de Berlín, como les comentábamos. En el 91 la Unión Soviética comienza a disolverse. Entonces, ¿qué viene para Rusia en el 2025? Es la pregunta. Y hablando de Rusia, tengo aquí la carta astral de Vladimir Putin. Tal como mencionabas, Putin tiene Saturno y Neptuno en su carta. Y mismo si es un KGB que nadie sabe sus informaciones, por lo menos el año que nació sí es cierto. Y no se escapa de la conjunción Saturno-Neptuno. Todos los que nacieron ese año, esa generación tiene Saturno-Neptuno. No solamente él tiene Saturno-Neptuno, también Xi Jinping tiene la conjunción y la tiene en Libra, casi casi a los mismos grados que la tiene eh, Putin. Y pues ellos van a tener ahí a la oposición de Saturno, dado que Saturno está en Aries, por ahí en término, en lapso de un año, ese Saturno le va a hacer oposición al Saturno de Putin. Si esta carta es cierta, pues vamos a tener que el, va a haber un momento que tienen que rendir cuentas, va a haber un momento en que las decisiones y su fuerza no va a estar fluyendo como de habitud, porque como Saturno le hace oposición al mismo Saturno, pues ese es un freno, ¿no? Hay un obstáculo, un lastre que están arrastrando. Creo que el impacto para Rusia de esta conjunción tiene que ver con un cambio ideológico, un nuevo enfoque, sea político, social, y va a cuestionar mucho las bases del nacionalismo. Y provoca, yo lo veo más de pronto por una crisis económica al estar la economía tan enfocada al punto de la guerra y ya con Trump que dice, bueno, vamos a ponerle un límite al petróleo de Rusia, entonces una cota. Por otro lado, pues es el momento de pagar el karma, ¿no? Saturno es un planeta del karma, entonces representa ese peso que se va a dar y va a disolver unos límites para estos dos mandatarios. Te cuento algo, Eduardo, y es que en la carta de Donald Trump, la conjunción Saturno-Neptuno le va a hacer oposición al Neptuno de él en su casa 2 y más adelante, cuando Saturno se desplace, le va a hacer cuadratura al Saturno. Y es llamativo que los tres grandes líderes mundiales que están sobre todo encarnando ese momento, que son el presidente Trump, el presidente Putin y el presidente chino, tienen que ver con la conjunción Saturno-Neptuno. Entonces, los más implicados son Euroasia, China y Rusia, y Estados Unidos también nace con la conjunción Saturno-Neptuno. Y hay algo Wow. interesante, es que la conjunción Saturno-Neptuno se da con la independencia de las colonias americanas por los impuestos, porque hay una presión exagerada de impuestos. Y luego cuando se da en 1809, 1810, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, se levantan precisamente porque hay un exceso de impuestos. Hoy lo adaptamos y se llaman aranceles. Ujú, Entonces estamos en lo mismo, la historia se replica. Lo que nos pide la historia es no que repliquemos las mismas errores, sino que aprendamos de ellos a ver cómo generamos una salida diferente. Porque los ciclos del cielo están ahí, no están diciendo, vamos a ver ustedes cómo evolucionan, cómo trascienden estos problemas. Pues si ya estamos con problemas de aranceles, de impuestos, de restricciones, pues lo que nos muestra la historia mirando hacia atrás, pues es que esto se va, todos vamos a salir afectados y ojalá sea para algo benéfico, mejor. Pero si no es así, pues vamos a estar en dificultades muy estrechas, además con un planeta que está en calentamiento global y los tres líderes mundiales que tienen esta configuración son negacionistas del cambio climático. Entonces estamos en una situación exigente, por eso la idea no es trasladar nuestra responsabilidad
solo a los líderes mundiales, sino que cada uno diga, ¿dónde está mi conjunción y cómo me vuelvo Gaudí? ¿Cómo hago magia con esto? ¿Cómo me inspiro? ¿Cómo, o Como como el- decimos en Colombia, cómo nos la inventamos? Sí, wow, sí, esperemos que estos tres líderes que están afectados por la conjunción Saturno-Neptuno no se nos vayan a calentar mucho por el recalentamiento global y se logren negociar y alinear porque la resonancia con la guerra pues es muy alta, pero también hay otra alineación planetaria que nos da esperanza y es que este ciclo tiene una resonancia también con la época del Renacimiento, que fue una época muy buena para la humanidad. ¿Por qué? Porque en ese momento Saturno-Neptuno estaba en conjunción en Virgo. Plutón estaba en el opuesto que está ahorita, estaba en Leo en lugar de Acuario. Hay una resonancia por el mismo eje. Urano también estaba en Géminis, como en este momento. Neptuno estaba en el punto opuesto que estaba ahorita, estaba en Libra en lugar de Aries que va a entrar. Y pues fue una época donde se inventó la imprenta, donde se rescataron los valores de los griegos, donde se avanzó muchísimo a nivel de la humanidad y se enfocó como que el conocimiento, la ciencia podían darnos un nuevo sentido y ayudar a paliar el sufrimiento de la humanidad. Hay esperanzas y también que lo que decía eh, Barbo, que es un renacer dado que esto se está dando, esta conjunción se está dando a principios de Aries, que es el renacer, el niño que nace, el salir a la vida, el comenzar una nueva etapa. Esta conjunción, como les mencionaba, tiene una duración de 3 años, año y medio antes y año y medio después del partir. Aquí hice una gráfica para ver más o menos las épocas en que va a estar más intensa y puse su partir al 100% como a mediados de este año, como entre la primavera, junio, julio, agosto, septiembre, todo de este año hasta el próximo año, hasta julio del 2026, va a ser muy fuerte el sacudón que nos va a dar esta conjunción Saturno-Neptuno. Mm, para despiezarlo un poquito más a fondo, el hecho que Saturno entre a Aries, pues él no se siente bien en este signo, porque pues Saturno se cae en Aries. Entonces es como si tuviéramos un lastre, un pie en el acelerador, pero otro pie en el freno, simultáneamente, lo cual va a causar ciertas molestias. Entonces miren por dónde va pasando Saturno en Aries en su carta natal, y esa es la casa donde vamos a requerir un mayor esfuerzo. Esa es como la montaña que hay que subir, la cruz que tenemos que echarnos a cuestas, que hemos estado postergando, pero que ya no hay más postergaciones. Pare de procrastinar. Ahí hay que hacer un trabajo, encontrarnos con ponerle orden a esa casa, estructurar los proyectos personales, pero con responsabilidad. Yo creo que las claves básicas para poder integrar este Saturno que está en tránsito por Aries es pues el aprovechar esta etapa para crecer desde el interior, ¿no? De tomar responsabilidad y como retomando tus palabras, no echarle la culpa al gobierno, al jefe, a la empresa, a las limitaciones, sino yo soy responsable de mi vida y yo decido construir mi vida, ¿no? Entonces, tomar responsabilidad en el asunto. Lo otro es establecer metas claras, ¿no? Definir los objetivos, como les decía, SMART, con cuándo, cómo, con qué recursos, qué es lo que quiero, una definición clara de las metas. Lo otro es, al estar en Aries, pues la oportunidad de trabajar sobre mi liderazgo, el osar manifestarse, el trabajar el yo soy. Entonces, es como convertirme en la mejor versión de mí mismo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? También al estar en Aries, pues practicar toda la parte, trabajar los músculos, ¿no? Trabajar los deportes, el ejercicio, canalizar toda esta energía, exceso de energía que pueda haber y buscar inspiración en líderes. Aries tiene que ver también con los líderes, ¿no? Seguir, imitar los líderes. Hice este gráfico de Saturno en Aries de alguien que está con un lienzo en blanco y que está ahí con la inspiración neptuniana, ¿no? Para
manifestar lo que es Neptuno en Aries. Neptuno es un lienzo en blanco en este momento que la vida nos está dando para dibujar lo que nosotros queramos, para conectarnos con ese propósito de nuestra alma, con algo más trascendente para ver qué es lo que queremos manifestar con la ayuda de ese Saturno para hacer esa obra de Gaudí, hacer realidad nuestros sueños. Creo que por aquí es donde está la clave para hacer ese trabajo de manifestar los sueños, del arte de manifestar los sueños. Ah, Podemos incorporar más cosas neptunianas, como las visualizaciones que permitan proyectar mis metas, e incorporar la espiritualidad para tener esa fe, dado que tenemos esa conexión con esa energía superior que nos hace conectarnos con cuerpo, con alma, con el propósito, con esa alineación que nos va a permitir pasar a través de los obstáculos porque tenemos un propósito. Cuando uno tiene un propósito, es capaz de sobrevivir a lo que venga. Lo otro es escuchar la intuición. Ese es el otro punto clave para poder lograr el éxito en esta conjunción. Hay mucho ruido afuera, más con las redes sociales, más con Sí. tanto estímulo, más como ese Neptuno que viene de Piscis que nos ha causado, nos ha dado tantas dependencias a las redes sociales, el FOMO, el miedo a quedarnos por fuera, todas las nuevas drogas que han salido, las Sí. series de televisión. Son elementos distractivos y que nos mantienen en ese sueño, pero este Saturno-Neptuno es un momento de despertar y utilizar más bien el lado luminoso, luz de Neptuno, para poder hacer una obra de arte en ese lienzo en blanco que nos está dando el universo para terminar esa obra, ¿no? Es la Hay otra invitación. ¿Qué forma, obra quieres? Dime. sí, hay otra forma también de ayudarnos para precisamente, de alguna manera, transformar o llevar la atención, porque la clave de lo que pasa es dónde está tu atención, es tu realidad. Entonces, tú nos estás advirtiendo de algo que poca gente en astrología lo está advirtiendo, es que esta conjunción genera engaños. Te dicen una cosa para hacer otra, te dicen un tema para ganar otros. Entonces podemos caer en un exceso de negatividad, es una distorsión de Saturno, o en un exceso de victimismo Neptuno, o en un exceso de rigor, de negación a lo que está pasando Saturno, o en una vía de escape de dejarnos llevar por lo que nos digan, por desinformarnos y no hacer nada. En eso, Saturno tiene una cualidad que es la sabiduría ancestral, la sabiduría del tiempo, los grandes hombres y mujeres de todas las culturas que nos han mostrado qué pasa. ¿Qué pasa cuando hay estas crisis? Nos han dicho qué hay que hacer. Todos los sabios y sabias del mundo, los guías espirituales de todas las culturas en todos los tiempos nos han dicho qué hay que hacer y eso es Saturno y se vuelve algo constante, fijo, permanente y Neptuno inspirativo, porque el hecho de hablar de los valores esenciales de la espiritualidad no significa que con eso desaparezcan los retos, pero sí significa que hay puntos de salida. Donde está tu atención, está tu solución. Si estás demasiado en el miedo y en la angustia y en el escapismo, porque hay muchas personas diciendo, antes decían, ¿para dónde agarro? Subió fulano, vámonos para tal lado. En este momento da lo mismo ir o no irse. Donde vayas, no hay certeza, estamos pisando huevos. Pero precisamente todo lo que el ser humano ha hecho y logrado como soluciones maravillosas es producto de la emergencia planetaria, producto de crisis al extremo. Entonces confiemos en eso, que la sabiduría que cada uno tiene en su propia vida y la sabiduría de las enseñanzas espirituales ancestrales resignificadas en esta época nos van a ayudar a encontrar el camino para estar conectados con nosotros mismos y no dejarnos arrastrar con la cantidad de informaciones y posturas falaces, engañosas, para vivir un Saturno-Neptuno sabio, integrador, solucionador de problemas y realista también. Coincido. Mucha sabiduría en tus palabras, Martín. Qué bonito. Bueno, también asimilo el Neptuno en Aries como con un monje Shaolin. ¿Por qué? Porque ese guerrero combativo Shaolin es Aries y ese monje pues es Neptuno, ¿no? Es esa energía inspiradora que puede ser también como
la motivación espiritual. El peligro, pues, es la aparición de gurús, de falsos gurús, de agarrarnos a tablas de salvación que después quedemos capturados por esa salvación y más bien nos invita a romper paradigmas. De hecho, en esta Neptuno en Aries, en el pasado, por ejemplo, ha sido momentos donde la gente se ha distanciado de las religiones, como por ejemplo Enrique VIII, que dice, no, yo voy a armar mi propia religión por sus intereses personales. Pero a nivel de Aries y a nivel más personal es una religión donde no tenga afiliaciones, donde no tenga intermediarios, donde sea más auténtico y donde logre conectarme con lo trascendente y con lo que yo soy, Neptuno y Aries. Otras claves para integrar ese tránsito de Neptuno en Aries, pues, y hacer realidad los sueños, es incorporar esa parte espiritual, pero en la cotidianidad, ¿no? Donde estemos podemos hacer de un lugar sagrado la meditación, o la meditación activa mientras lo que estamos haciendo, escuchar nuestra intuición, darle peso a esa intuición, porque más ahorita que está Neptuno alineado con el nodo norte, es una puerta que se abre en el universo para conectarnos con la intuición y pues transformar las estructuras rígidas en cosas que sean más suaves y poder navegar, surfear en esta época de cambios y de cuestionamientos tan fuertes que hay. No dejarnos engañar por esos falsos gurús, porque seguramente van a haber muchos, y ser más compasivos, ¿no? Es un momento también para ayudar a las personas, encontrar ese equilibrio entre lo que yo soy y también una conciencia de que los que le pase a los demás de una u otra forma me van a impactar. Y como sí, Martín, cuéntame, ¿qué piensas al respecto? Y estaba aquí mirando precisamente uno de los comentarios que nos dice Alfredo Verde Soto. Te lo paso a ti, por favor, para los panelistas. ¿Cómo se interpreta la conjunción Saturno-Neptuno considerando el trígono con el cual se forma la cometa de los transpersonales Urano, Neptuno y Plutón? Esa está súper buena esa pregunta. Bueno, una cometa pues, tiene que ver con la activación de los puntos de Lagrange, que si ponemos satélites en esos puntos, los satélites van a estar volando por sí solos y manteniéndose en equilibrio sin caer a la Tierra ni salir expulsados por la fuerza centrífuga. Esa cometa va a hacer que estas energías de los planetas mencionados por la persona que nos manda esa pregunta estén muy activos en su máxima expresión, fluyendo porque están en trígono y sextil. ¿Quiénes son los que intervienen ahí? Neptuno en el vértice de ese triángulo, haciéndole sextil a Plutón por un lado, Urano por el otro lado, y a su vez ellos dos en trígono. Urano, la tecnología, los avances, la ciencia, los cambios, ese nuevo paradigma acuariano, el salto cuántico. Plutón, el poder personal, el poder de la información, que estamos en la era de aire, el poder asociado a la tecnología, el poder asociado a conectarnos con toda la ciencia. Entonces, si queremos volverlo a nivel personal, tenemos que ponernos al día con la tecnología, ser amigos de la tecnología, asociarnos a ese poder que van a tener la comunidad, las redes, de una u otra forma, incorporarlos también con esa onda, pero a su vez vibrando a un nivel de nuestro propósito, nuestro sentido, a un nivel espiritual, escuchando nuestro interior sin estar muy metidos allá en el tema de las redes sociales, sin tampoco estar muy en esa tanta información y tanta tecnología que hay que incorporar ahora, sino guardar ese justo equilibrio, ¿no? El peligro de esa figura y del trígono que hay entre Plutón y Urano, pues es que el poder esté en manos de unos tecnócratas, ¿no? Ahí vemos la asociación tremenda Elon Musk y los centros de poder o diferentes eh, corporaciones y la tecnología que lo que pueden estar haciendo esos cambios disruptivos que pueden ser también amenazas, ¿no? Estábamos viendo cómo
a nivel de inteligencia artificial han creado el chip de Willow, que es un chip cuántico que puede en 5 minutos hacer operaciones equivalentes a 10 a la 7, o sea, 10 septillones de años de un computador normal. Y que con un poquito más de memoria que gane, que es cuestión de años, de pronto meses, va a ser capaz de desencriptar las llaves, por ejemplo, de las criptomonedas o de entrar a cualquier seguridad de cualquier país. Es ese peligro de la tecnología aunado con el poder. Entonces, es el lado siniestro que puedes estar manejando, pero pues resumiendo a nivel personal, pues es incorporar el Plutón en nuestras vidas, ese chamán que tenemos, Ujú. eh, pensar en la colectividad, incorporar ese Urano en nuestras vidas. Vamos a ponernos a renovarnos y a actualizarnos con la tecnología y todo ello con la información que estamos viendo de la conjunción Saturno-Neptuno, alineado con un propósito espiritual. ¿Tú cómo lo ves, Martín? Sí, yo también lo veo en el mismo sentido, Eduardo, el planeta que entra ahí a ser bombardeado es Saturno por los transpersonales. Entonces, ¿qué implica? Que probablemente, por ejemplo, si se hace un buen uso de la tecnología, vamos a encontrar la forma de descontaminar el planeta. Eso es lo ideal, ¿no? De arreglar circunstancias donde los inmigrantes o la gente desposeída tenga algunas mejores posibilidades. Pero también tenemos que considerarlo en el nivel inconsciente, que es las enormes resistencias de los poderosos. Plutón, por ejemplo, y Urano están muy asociados en la astrología mundial en la parte más densa a los grandes grupos de poder económico que ya los vemos allá montados en el poder con sus visiones muy sesgadas, no ven más allá de la punta de sus narices y su narcisismo, y pues no tienen ninguna responsabilidad real sobre lo que eso, sus actos o sus pretensiones pretenden imponer al planeta. Entonces está esa parte inconsciente y una parte más luminosa cuando tú mencionas los chamanes, las personas más avanzadas de la humanidad en el campo de la ciencia, de la cultura, o cada uno de nosotros. Es que yo considero que a pesar de estas dificultades que son complicadas, tenemos que acordarnos que el poder de la transformación está en cada persona, en cada individuo, y si varias personas hacemos lo mismo, pues podemos producir un impacto no solo personal, sino colectivo, porque el poder de la información ya se regó. Ahora viene la inteligencia artificial, no se trata de sacarla, sino de saberla usar, porque nos va a aligerar muchos temas, nos va a abrir campos de conocimiento e incluso nos va a impactar la llamada parte espiritual como decías tú, vamos a recuperar pergaminos, escrituras que se habían perdido. Incluso hay unas teorías que hablan de la posibilidad de escuchar en vivo y en directo lo que dijo Jesús, Buda, qué fue lo que dijeron ellos, porque esas frecuencias están ahí, no se han perdido. El tema es cómo se vuelven a captar. Entonces tienen una serie de magia, porque la tecnología es ¿Mm? pura magia, como magia real al servicio de la humanidad o al perjuicio de la humanidad. Eso depende de la conciencia individual y colectiva. Y seguramente van a ver la entrada de Urano en Géminis va a replantear muchos de los temas como nos educamos y aprendemos. Entonces, indudablemente entra la tecnología con los últimos avances, los computadores cuánticos, la inteligencia artificial que va a modificar de una manera drástica cómo nos han educado. Y creo que va a haber una aluvión de gente queriéndose salir del sistema convencional educativo a hacer aprendizajes más prácticos, más rápidos y sobre todo de última tecnología, de último conocimiento. Entonces, si lo sabemos encarar, vamos a poder pasar al otro lado de una manera luminosa. Si no lo sabemos encarar, lo que vamos a armar, Urano, Neptuno y Plutón es un caos de la Madonna que nos va a generar Saturno consecuencias. Entonces estamos en un punto donde es la conciencia de los individuos y de la comunidad, de la conciencia colectiva la que a la larga va a determinar cómo atravesamos este canal de parto.
¿Cómo va a ser este parto? Es un portal que estamos atravesando en este momento. Yo creo que una de las inspiraciones que hay es el trabajo que hizo Jiddu Krishnamurti. Les comentaba que cuando se dio esta conjunción Saturno-Neptuno en 1875 surgió la Sociedad Teosófica que pues buscaba la sabiduría espiritual y que promovió mucho el cuestionamiento de los dogmas tradicionales. Ahí hubo un auge de misticismo que después lo tomó la corriente del New Age. Este trabajo de Jiddu Krishnamurti, que era como el líder espiritual elegido por la Sociedad Teosófica, después dijo, yo no quiero ser líder del mundo, no estoy de acuerdo con eso, y más bien invita a que no sigamos líderes, sino que seamos nosotros nuestros propios guías, nuestros propios líderes. Eso es Aries y eso es Neptuno en Aries. Es ese auge de nuestro propio liderazgo, sin manipulaciones ideológicas, sino realmente alineados con el propósito que nuestra alma tiene. Es una redefinición interesante para podernos guiar entre todo este caos también que se está navegando, ¿no? Entonces puede ser un poco caótico por esa energía neptuniana y disruptiva, porque es muy colectivo, es una fuerza de todos los transpersonales, luego es más grande que nosotros, pero pues a pesar que sea un periodo de ruptura y de renovación, pues también es un momento de oportunidad para podernos alinear con lo que nuestra alma quiere, si no, no caemos en esos engaños, si somos realistas y si logramos hacer ese renacimiento que nos va a permitir utilizar el potencial que tiene la computación, la tecnología, la parte de todo este crecimiento espiritual, que esa información está ahí, que es fácil de entrar en ella, solo que pues está el síndrome de la aguja en el pajar, que es demasiada información y encontrar la buena es difícil, pero si usamos nuestra intuición, y si estamos conectados, alineados internamente, hay una gran oportunidad. Hay un tema, Eduardo, y es que los líderes mundiales hoy están considerando que sus planes van a salir perfectos, pero no están considerando que bajo estas configuraciones, estas constelaciones planetarias, están entrando otros genios de la humanidad, más capaces, con unas visiones de futuro distintas. Eso no lo están considerando que pueden capturar el planeta y seguir monopolizando para su beneficio, pero no están contando con el cosmos. Hay opiniones de que están entrando otro tipo de conciencias en este plano humano que están ayudando a evolucionar. Yo confío en eso. Y seres humanos muy avanzados, la conciencia colectiva tiene la capacidad de producir genios, también tiranos y déspotas, pero confiemos en que están algunos ya están aquí, los que nacieron con Urano en Acuario, ya están acá, y hay otros que están entrando. Entonces, esos jóvenes en 20 años, 15 años y otros que ya están listos, también nos van a ayudar a dar el paso. O sea, tenemos que confiar, no ser ciegos ni tampoco como personas excesivamente ingenuas, tampoco. No se trata de eso, pero sí hay que tener fe y perseverancia, Saturno-Neptuno, constancia, o sea, cada uno asuma su pedazo, hágase cargo de su pedazo, que entre todos estamos haciendo el pastel. Y confiar y tener fe y también unirnos, porque Saturno habla de conectar, perdón, Neptuno, de conectar. Entonces necesitamos crear un fuerte sentido de conexión. Por eso Neptuno es el regente de Piscis, es el océano donde todo confluye. Necesitamos conectar. Y Saturno y Neptuno están entrando en el signo de Aries, atravesando el final del zodiaco Piscis, el comienzo del zodiaco Aries, lo cual indica que estamos en un nuevo comienzo. Estamos en una transición. Lo que se está planteando ahorita de manera exacerbada es el viejo mundo, el mundo que se tiene que acabar y están haciendo un nuevo mundo. Todo canal de parto implica eso. Nosotros ya no volvemos atrás. Esto ya no es el COVID, esto es otra cosa. Estamos en otro momento
y igual tengamos confianza que podemos pasar al otro lado. Seguramente nos va a tocar de alguna manera el bolsillo, la economía o las circunstancias. Sí, ¿qué vamos a hacer? Eso es parte del proceso de la vida. Entonces, es bueno asociarse con personas que están en sintonía, que nos podemos ayudar a crear un sentido de comunidad, de ayuda. Gente que se dedique a meditar, a orar, otros que se dedican a ayudarse. Eso va a salvar a la humanidad, la interconexión. Estamos todos interconectados a través de las redes, pues interconectémonos en lo humano también, sostengámonos entre todos. Bellísimo, Martín. Y de personas como tú que admiro muchísimo, que esa capacidad que tiene de transmitir sabiduría y de conexión con la parte espiritual es muy bonito porque hay muchos astrólogos, pero no todos están alineados y han hecho un trabajo espiritual que uno lo ve en ti, Martín. Esas son las cosas que reconozco y admiro muchísimo en ti. Y pues la invitación, retomo tus palabras con el tema de la clave para poder hacernos realidad nuestros sueños, es la palabra fe. Cuando tenemos los tránsitos de Neptuno muy fuertes, la clave para pasar a través de esos tránsitos es la fe. Entonces, al igual que en la Odisea, cuando Ulises estaba pasando por todo ese tipo de peripecias y travesuras que le puso Neptuno, tuvo la inspiración también divina, se conectó él casi también con las diosas que la protegían y utilizó esa estrategia, esa astucia de Saturno para poder volver a su casa, ¿no? Entonces ese equilibrio entre la responsabilidad de Saturno y la fe para poder llegar a casa nuevamente. Martín, gracias por este espacio, por compartir. A ti, querido Eduardo, muchas gracias por tu ilustración. Nos has ayudado mucho a entender y sobre todo transmitir a las personas que, pues que aquí estamos y podemos ayudarnos. También entender, la astrología nos da información, también nos da recursos para poder saber vivir los momentos. Entonces, Eduardo, muchas gracias. Ahí está el teléfono, el WhatsApp de Eduardo. El Está canal de YouTube, sí. el canal de YouTube, Quirón Astro Coaching. Y Eduardo, un placer y vamos a seguir haciendo estos momentos. Allá cuando estemos con Saturno, Neptuno, en los momentos más cruciales, vamos a seguir hablando de cómo es ese crisol, cómo es esa transformación. Por ahí dicen los campesinos por acá, una cosa piensa el burro, otra el que lo está enjalmando y otro el que lo va a montar. Entonces, tranquilos. Esa es la sabiduría popular que a la larga nos puede guiar en cómo es que hay que lidiar con estas grandes energías. Hermanito, un abrazo, gracias por Un abrazo para compartir. ti, querido Eduardo. Muchas gracias y de verdad que muy agradecido con tu intervención, muy, muy valiosa. Con muchísimo gusto. Que se repita, ¿no? Vamos a Sí, hacer uno por casas para terminar de guiar eso, vamos a hacerlo por casas. ¿Sabes que sí? cómo va la energía para cada Vamos a la persona, para cada energía. ascendente. Vamos a hacerlo por casas para que cada persona pueda tener unas pistas de cómo trabajarlo en su propia vida. Quedamos Trato en eso. hecho. Deal. Vamos por eso. Bueno, hermano, muchas gracias para ti. Gracias.